Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Buen día, sean ustedes bienvenidos a esta producción de la Universidad de Guadalajara. Para las televisoras públicas de la República Mexicana, agradecemos a quienes nos sintonizan y a quienes están siempre al pendiente de este espacio. Ya llegamos a nuestro programa 332 de coronavirus. También gracias a quienes desde otros puntos de América Latina siguen esta transmisión. Puede enviar sus comentarios, recuerde, puede enviar sus comentarios a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos encuentra como Canal 44 TV. También recibimos sus comentarios por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Acompáñenos y participe, nos interesa su opinión. Este día, en Coronavirus, la pandemia, tendremos el análisis de países que entraron en crisis sanitaria, social y económica a causa de esta pandemia. Además, COVID-19 conduce a pérdidas masivas de ingresos y productividad, es lo que asegura la ONU. Las expectativas de que la vacunación logre controlar esta pandemia y los efectos de los masivos planes de estímulo llevaron al Fondo Monetario Internacional a mejorar este martes sus perspectivas para crecimiento económico global para 2021. Igualmente, autorizan en México la compra de la vacuna, pero las farmacéuticas consideran que sería hasta diciembre o después. Tendremos igualmente el reporte desde Cuba, así que le invitamos a usted a que nos acompañe en lo que resta de la presente hora, en la que le tendremos todos los detalles de lo más reciente en torno a esta pandemia que aqueja al orbe entero. Y si nos permite, iniciamos con la información. Poco antes de la reunión virtual del Foro Económico Mundial, la ONG Oxfam presentó su conocido estudio sobre la desigualdad y distribución de la riqueza mundial. Su conclusión: la situación está empeorando. Desde que comenzó la pandemia, los gobiernos de todos los países han tenido que decidir entre la salud del colectivo y la economía. Nadie se imaginaba que sería tan prolongada, por lo que en los primeros meses se realizaron varias acciones de confinamiento y de soporte por parte de los gobiernos. Sin embargo, con el paso de los meses, los comercios no esenciales, así como el turismo y muchas otras industrias, han entrado en crisis. Según los especialistas en empleo y salud, reconocen que mientras los más pobres del mundo necesitarán al menos una década para recuperarse de la crisis actual, los multimillonarios recuperarán en solo 9 meses sus pérdidas momentáneas. La Oxfam es una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países y presentó su más reciente informe. Este documento de Oxfam refuerza, acompaña y fundamenta también las múltiples reflexiones que a partir del pasado 23 y hasta el 31 de enero promueve el Foro Social Mundial Virtual. En su informe se pregunta cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus, en el cual más de 2 millones de personas han perdido la vida y cientos de millones se están viendo arrastradas a la pobreza. El aumento de la desigualdad provocada por la pandemia podría obligar a que se tarde, como mínimo, 14 veces más en reducir la pobreza hasta el nivel previo a la pandemia, que el tiempo que han tardado las 1,000 personas más ricas del planeta en recuperar su riqueza. El documento aseguró que la recesión ya ha acabado para los más ricos. Desde el inicio de la pandemia, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo ha aumentado en $500 millones, cifra que permitiría financiar sin problema la vacuna universal contra la COVID-19, informó Rocío López Fonseca. El reporte desde Ginebra lo tenemos en esta ocasión con Roberto Castañares, corresponsal de EFE en Europa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
Los fallecidos en la pandemia de COVID-19 en todo el mundo alcanzan hoy los 2.120.000, con la triste realidad de que en los últimos días hemos vuelto a situarnos en cifras al nivel más alto de las marcadas diariamente en el año largo de pandemia. Además, el continente americano ya ha sobrepasado el 1.000.000 de muertos, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. La gráfica mundial de muertes diarias sigue al alza y en los peores niveles en más de un año de pandemia, como les decimos, aunque la de casos por jornada lleva 2 semanas con descensos significativos. Ahora estamos en una media de 600.000 contagios globales cada 24 horas, cuando a primeros de mes teníamos alrededor de 900.000. En todo caso, el acumulado va a superar hoy los 98 millones de casos. Ese descenso de casos diarios se ve en las regiones más afectadas. América, que tiene 43 millones de positivos acumulados, y Europa, con 31 millones, y donde se ha rebasado la barrera de los 700.000 muertos. En los datos nacionales, Estados Unidos está a punto de alcanzar los 25 millones de casos, que son más de la cuarta parte del total mundial, mientras que la India ha rebasado los 10 millones y medio de contagios. Brasil avanza hacia los 9 millones y Rusia está en 3.600.000. En los últimos días, España es el país que muestra una curva más ascendente de entre los más afectados por números absolutos. Y aunque sus cifras han descendido ligeramente en los últimos días, habrá que esperar para confirmar si se ha superado o no este tercer pico de contagios. Y un apunte relacionado con las consecuencias de la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo, con sede en Suiza, ha publicado un informe en el que asegura que la COVID-19 redujo en 2020 un 8,8% la cantidad de horas de trabajo en el mundo, o el equivalente a 255 millones de empleos. Por regiones, Latinoamérica es la zona más golpeada al sufrir una mayor pérdida relativa de horas de trabajo, en este caso del 16,2%, casi el doble, equivalente a 39 millones de empleos. Además, las dos mayores economías de la región, Brasil y México, sufrieron pérdidas del 15 y del 12,5% respectivamente. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Roberto Castañares. Y en más información, las vacunas alentaron esperanzas, pero las nuevas olas y variantes del virus generan inquietudes. Esto lo asegura el Fondo Monetario Internacional. La reciente aprobación de vacunas alentó la esperanza de que la pandemia llegue a un punto de inflexión más adelante en el año. Sin embargo, las nuevas olas y variantes del virus generan inquietudes en las perspectivas económicas. En medio de la incertidumbre, la proyección del crecimiento económico mundial es de 5,5% este año y de 4,2% en 2022. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional. La recuperación del crecimiento proyectada para este año, señala el organismo internacional, se produce tras el fuerte colapso registrado en 2020, que ha tenido graves repercusiones para las mujeres, jóvenes, los pobres, los empleados del sector informal y también los trabajadores en sectores de contacto personal intensivo. Se estima que la contracción del crecimiento mundial en 2020 fue de menos 3,5%, es decir, 0,9 puntos porcentuales mejor de lo proyectado anteriormente. Para controlar la pandemia en todo el mundo se precisa una estrecha cooperación internacional. Estos esfuerzos consisten en reforzar el financiamiento del Fondo de Acceso Global para las Vacunas, COVAX, y acelerar así el acceso a las vacunas en todos los países, garantizando la distribución universal de las vacunas y también al facilitar el acceso a tratamientos a precios asequibles para todos. Muchos países, en particular las economías en desarrollo de bajo ingreso, ya reportaban al comienzo de la crisis elevados niveles de endeudamiento, que tenderán a aumentar durante la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. Un reciente estudio de la Agencia de la ONU que observa el mercado laboral mundial, señala que los efectos de la COVID ponen de manifiesto una disminución generalizada de las horas de trabajo y de los ingresos, y prevé para 2021 una recuperación lenta, desigual e incierta, a menos que los progresos iniciales se respalden con políticas de recuperación centradas en las personas. Un reciente estudio de la Agencia de la ONU que observa el mercadeo laboral mundial señala que los efectos de la COVID-19 ponen de manifiesto una disminución generalizada
de las horas de trabajo y de los ingresos, y prevé para este 2021 una recuperación lenta, desigual e incierta, a menos que los progresos iniciales se respalden con políticas de recuperación centradas en las personas. La reducción de las horas de trabajo debido al impacto de la pandemia de COVID-19 le costó al mundo el equivalente a 255 millones de puestos de trabajo en 2020, informó la Organización Internacional del Trabajo, que señaló que el impacto masivo fue de casi 4 veces el número perdido durante la crisis financiera mundial de 2009. Según el último informe de esta agencia, que observa la progresión de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral, las pérdidas dieron como resultado una disminución del 8.3% en los ingresos mundiales, antes de incluir medidas de apoyo equivalentes a 3.7 billones de dólares, lo que equivale al 4.4% del Producto Interno Bruto Mundial. Si bien todavía existe un alto grado de incertidumbre para 2021, las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo proyectan que la mayoría de los países podrían ver una recuperación relativamente fuerte en la segunda mitad del año, a medida que entran en marcha los programas de vacunación contra la COVID-19. Dice el informe que las pérdidas de empleo de las mujeres ascienden al 5% frente al 3.9% de los hombres. En particular, las mujeres tenían muchas más probabilidades que los hombres de abandonar el mercado laboral, informó Rocío López Fonseca. Avanzando en estos temas de índole económica, debido a la crisis económica por COVID-19, la pobreza extrema de México pasará de 7 a 13% de la población, con lo que se sumarán 7 millones de personas al mayor grado de marginación, según la encuesta en COVID-19 de la Universidad Iberoamericana. Esta estimación fue presentada durante el seminario Impacto de la pandemia en la sociedad, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Los estimados se derivan de encuestas realizadas a la población mexicana, donde las personas más pobres han sido las más afectadas durante la pandemia. Según la en COVID-19, la desocupación laboral llegó hasta 15.5% en mayo, superior al 4.7% que reporta el INEGI, debido a la definición más amplia que engloba a las personas que perdieron su empleo y que no pueden buscar trabajo. Esta medición bajó a 7.1% en diciembre. Asimismo, el porcentaje de los hogares que reportaron una reducción en su ingreso respecto a febrero de 2020 llegó a 69% en mayo y cerró el año pasado en 58%. El impacto fue mayor en los sectores económicos más pobres, mientras que el 55% de los hogares más ricos reportaron una caída de sus ingresos en mayo. El 73% de los hogares más pobres reportaron reducciones según la encuesta. En el mismo seminario, Santiago Levy, investigador del Instituto Brookings, destacó que la falta de seguridad social fue la principal causa del gran impacto de la pandemia sobre la población. Explicó que el grado de informalidad de la población limita su acceso a la seguridad social, por lo que es prioritario impulsar medidas de formalización. Asimismo, destacó que México tenía y tiene espacio fiscal suficiente para realizar apoyos a fin de atenuar el impacto en la pobreza y desempleo de los mexicanos. Acompáñenos a una pausa. Regresamos con más información. Por eso ahora que estoy en Montevideo, me sale contar historias. La de la modista que un día se convirtió en presidenta, o la historia de un tipo que una tarde se propuso hacer una revista de fútbol, y hay más. Son todas historias de amor por el fútbol. Hernán Casiari nos cuenta historias mínimas y gigantes, retratos de personajes, hechos, trabajos e historias de vida vinculadas al fútbol. Fútbol entre líneas. Véalo todos los domingos a partir de las 7 de la noche por TVUSAC, la televisión alternativa.
Universidad de San Carlos de Guatemala, con más de 300 años, ha sido fundamental para el desarrollo de la educación superior. La universidad combina su incomparable patrimonio histórico, artístico y arquitectónico con el firme compromiso de mantener la innovación tecnológica, buscando la excelencia al ser reconocida con sus acreditaciones a nivel internacional. Desde su fundación, por medio de la docencia, investigación y extensión, ha formado a profesionales en diversas ramas del conocimiento. Somos la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. 344 años de excelencia académica. Universidad de San Carlos de Guatemala, grande entre las del mundo. Agradecemos el que continúe con nosotros y les recordamos, pueden mantener comunicación constante a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Participe con nosotros y acompáñenos. Vamos a más información. Y es que en México fue autorizada la compra de la vacuna tanto a gobiernos subregionales como a iniciativa privada. Sin embargo, las farmacéuticas prevén que sea hasta diciembre o después cuando esto resulte factible. En México ya es oficial que los estados y empresas pueden comprar la vacuna anti-COVID. Ahora el desafío es encontrar el biológico disponible. De esta forma, las 32 entidades federativas, las empresas y el gobierno federal van a coadyuvar en el Plan Nacional de Vacunación. Así quedó establecido en el Diario Oficial de la Federación. Los gobiernos deberán presentar los contratos con las farmacéuticas para adquirir las vacunas, informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas y las aplicadas a la población, respetar el calendario y la prioridad de grupos para evitar la duplicidad, instrumentar medidas de prevención y control emitidos por la Secretaría del Ramo, además de garantizar la trazabilidad del proceso de vacunación. Los gobernadores del Partido Acción Nacional dieron a conocer que tras intentar la compra del biológico, representantes comerciales de AstraZeneca y Pfizer les indicaron que no hay vacunas disponibles. Un posible suministro sería a partir de diciembre de 2021 o para el siguiente año, informó Elizabeth Ortiz. Al teléfono saludamos a Atahualpa Merice, corresponsal de EFE en Cuba, que nos ofrece justo este reporte acerca de cómo se encuentran en Cuba a propósito de esta pandemia. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos desde La Habana. Con el gusto de saludarte, Atahualpa. Por favor, adelante con tu reporte. ¿Cómo se encuentran con la COVID-19? Bueno, bien por decir algo, porque aquí vamos de récord en récord de casos. Por ejemplo, hoy tenemos 825 nuevos casos de COVID-19. Ayer tuvimos 786 y ambos son récord absoluto desde marzo, récord diario. Tenemos 4 fallecidos hoy, tenemos que lamentar la muerte de 4 personas. El número de fallecidos sí que estos días han oscilado pues entre 2, 3, 4. Y bueno, así está el país. Está desde luego en el peor momento de la COVID desde que empezara la pandemia. Visto desde una perspectiva un poco más internacional, a lo mejor no está tan mal como otros países, ¿no? Cuba tiene 11.200.000 habitantes, así que bueno, menos de 1.000 casos diarios, pero aún así avanzando y la situación es bastante preocupante aquí en el país. ¿Algún proyecto y algún avance con respecto a temas de aplicación de la vacuna en Cuba? Pues de momento no se sabe nada nuevo desde hace varios días. Cuba está desarrollando, como se sabe, 4 candidatos a vacunas para la COVID-19. Están ahora mismo los más avanzados en la fase 2, la fase intermedia de ensayos clínicos. Y bueno, se espera que en los próximos meses pues ya lleguen las siguientes fases y pues en 2-3 meses a lo mejor empiecen ya a aplicarse las vacunas. De momento el Estado no ha adquirido ni tampoco dosis en el mercado internacional para tratar al personal de riesgo y a los sanitarios, etcétera, y a las personas más vulnerables. Así que Cuba lo confía todo a su propia vacuna, que se llama Soberana. Y con los avances que Cuba siempre muestra en lo que refiere a investigación médica, ¿qué tanto han logrado también en cuanto a tratamientos alternativos de la enfermedad?
Bueno, pues Cuba está aplicando una variante de interferón, es un antiviral, y parece que la mortalidad no es demasiado alta en comparación con otros países por la COVID-19. Y bueno, está dando un tratamiento bastante personalizado tanto a los pacientes de la COVID como a las personas a las que tiene que aislar, ¿no? Hay unas pesquisas, van los médicos, pasan por las casas para buscar posibles síntomas. A los viajeros sospechosos pues se les da un alto seguimiento, se les hacen 2 PCRs, primero cuando llegan al país, luego otra PCR a los 5 días. Y como digo, es uno de los pocos países, o quizá el único, que cuando hay un confirmado lo mete en un centro médico. Es decir, todos los casos activos de coronavirus, que ahora son más de 4.800, están recluidos en centros médicos donde se les supervisa y se les aplican tratamientos. Este punto resulta interesante, Atahualpa. Las personas confirmadas con COVID no se quedan aisladas en casa en ninguno de los casos hasta el momento, vaya. Bueno, por norma, no sé si a lo mejor hay alguna excepción de algún caso especial, pero en principio todos los que están confirmados con el coronavirus van a parar a centros médicos y otros lugares que han sido habilitados precisamente para eso. Disponibilidad de oxígeno. Hay algunos países, y entre ellos acá México, donde hemos visto que la cantidad de pacientes y la demanda de en algunos momentos ha dificultado el acceso al oxígeno. ¿Cuál es la experiencia de Cuba? De momento en Cuba no hay problema, porque no hay un alto número de casos graves y críticos que necesiten oxígeno. Solo son unas decenas. Pero claro, existe la preocupación entre las autoridades de que si la enfermedad va a más y de repente se empiezan a multiplicar los casos y mucha gente se pone grave y necesita oxígeno, pues claro que hay una limitación, ¿no? Pero de momento en Cuba, por lo menos ahora, esa no es una preocupación inmediata. Atahualpa, muchas gracias. Agradecemos tu reporte y bueno, seguiremos seguramente en comunicación. Muy amable. Perfecto, muchas gracias. Que tengan un buen día. Buen día. Es Atahualpa Americe, corresponsal de EFE en Cuba. Yo saludo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, y bueno, nuestro médico de cabecera aquí en coronavirus, la pandemia. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarte, José Ángel. Muy bien, buen día. Buen día. A ver, doctor, vamos a entrar en un análisis de países que entraron en crisis sanitaria, social y económica a causa de esta pandemia, pero me detengo un poquito con esta experiencia que nos acaba de describir Atahualpa en el caso de Cuba. El llevar a todos los pacientes, a todas las personas que resultan positivas a COVID, a algún centro médico o algún espacio habilitado, es decir, aislarlos por completo. ¿Sería imposible en algunos países hacer esto? Imposible, dadas las cifras para algunos países, pero Cuba ha sido de los países con un menor número de enfermos de COVID y creo que bajo esas circunstancias puede ser una buena estrategia. Asegurar el confinamiento de 14 días, por lo menos, que es el periodo durante el cual se ha definido un paciente puede transmitir la enfermedad a otro. De hecho, de 3 meses a 4 meses a la fecha, se ha acortado el periodo considerado por la Organización Mundial de la Salud como periodo de transmisión a solamente 10 días. Cuando un paciente ha tenido un COVID leve, moderado, y cuando ese paciente ya no tiene fiebre y tos. Y entonces este aislamiento puede, por lo menos, disminuir el riesgo de transmisión a 2.5 personas más, sí, porque este es el considerado número básico de reproducción, el número de pacientes que se pueden infectar a partir de un caso índice. Entonces, creo que es una buena estrategia, porque además, si en ese sentido existe la capacidad para mantener una buena vigilancia de esas personas que están en aislamiento, bueno, en particular
monitorear oximetría, temperatura y de esa forma identificar aquel caso que está evolucionando a gravedad para que ese caso ya en específico sea llevado a un espacio hospitalario de atención especializada, ¿no? Entonces, me parece una buena medida, pero eso, insisto, y tú lo dices bien, es posible en aquellos lugares en donde no han sido tantos los casos y se tiene disponibilidad de espacios y de personal para poder dar este seguimiento. Entonces, en los países en donde esto no es posible, pues ese aislamiento ocurre en casa, con las limitantes que esto tiene, porque el que ocurra en casa significa la posibilidad de tener contacto con otros integrantes de la familia que no están infectados y que por lo tanto pueden correr algún riesgo. Claro que se puede tener aislamiento en casa, siempre y cuando, por ejemplo, hay quien ha destinado una habitación exclusivamente para el paciente que tiene COVID y se procura que no haya entonces mayor contacto con otros integrantes de la familia. Eso es válido cuando la vivienda también lo permite, porque recordemos que hay viviendas pequeñas con muchos integrantes de la familia y eso hace un poco más difícil dicho aislamiento, ¿no? Entonces cada, digamos, caso y su entorno familiar dicta las medidas que se pueden adoptar. Aquí, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que con el caso en particular, con el caso enfermo, no tener un contacto a menos de 3 metros de distancia, por lo menos, el que si es obligado a tener algún contacto por motivo de su asistencia, pues utilizar cubrebocas ambos, el enfermo y quien lo asiste, cubrebocas de calidad y en lo posible careta de protección. Las caretas son muy económicas, es más, son más económicas que los cubrebocas. Así es. Y eso puede ayudar, ¿no? Entonces, una buena asesoría a quien va a asistir al enfermo que está aislado en casa puede ser de utilidad para evitar la transmisión a otros integrantes de la familia. Pero me parece una buena estrategia de la que acabamos de escuchar respecto de nuestros hermanos cubanos. Bien, pues, doctor, entraremos al análisis de países que entraron en crisis sanitaria, económica, social a causa de esta pandemia, pero en este momento tenemos que ir a una pausa. Claro. Así que continuamos enseguida. Acompáñenos. Ahora por TV USAC, hablemos de derechos humanos. Un programa que promueve la cultura de paz dentro de nuestra sociedad, donde a través de profesionales recabaremos todo lo relacionado con derechos humanos. Acompáñanos todos los jueves a las 19 horas, con repeticiones los viernes a las 9 horas y los lunes a las 11 horas. Este es un programa del IDUSAC, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y TV USAC. Con el apoyo de Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Gaudiamus vivitur, Iumen est consumus. Gaudiamus vivitur, Iumen est consumus. Avanzamos y le recordamos que puede enviar sus mensajes por la vía de WhatsApp 33 22 42 06 90 33 22 42 06 90. De más información en torno a coronavirus, garantizan que las vacunas contra COVID-19 sí protegerán contra las variantes hasta el momento. La Organización Mundial de la Salud celebró que las farmacéuticas que producen vacunas
contra la COVID-19 continúa en la investigación ante las nuevas variantes identificadas del coronavirus. Moderna, por ejemplo, anunció que su vacuna de momento es efectiva ante las mutaciones identificadas en el Reino Unido y Sudáfrica y que hará pruebas para posibles dosis de refuerzo. El organismo internacional informó que se está actualmente revisando el plan estratégico del acelerador de herramientas contra la COVID-19 para el 2021 y afirmó que la detección progresiva de mutaciones que causen preocupación, especialmente las llamadas proteínas del pico, proteínas de S, es una de las prioridades. El asesor jefe de esa agencia de la ONU, Bruce Engelward, reiteró que la prioridad en este momento es la distribución de las vacunas que ya se tienen porque se sabe que funcionan contra las variantes que existen hasta el momento. El funcionario señaló que esperan que los fabricantes de vacunas sigan compartiendo información sobre las herramientas que utilizan y las variantes que tienen en cuenta para el desarrollo de sus productos y los ensayos clínicos. La líder técnica de la OMS, María Van Kerkhove, informó que además se encuentran trabajando con socios de todo el mundo para mejorar el sistema que detecta los cambios del virus cuando emerjan. La funcionaria internacional explicó que se usarán otros sistemas para no comenzar de cero en cuanto a la identificación de las variantes del nuevo coronavirus, como los que se han usado para la influenza, polio, VIH, entre otras estrategias, informó Rocío López Fonseca. La farmacéutica AstraZeneca pospuso este miércoles para mañana jueves una reunión que tenía prevista con la Unión Europea en plena polémica por la entrega a tiempo de las vacunas. Horas antes, un funcionario europeo declaró que AstraZeneca se había retirado de la reunión con la Unión Europea en la que se discutirían las demoras en el calendario de entrega de vacunas contra el coronavirus. El diálogo del miércoles con la Comisión Europea y los Estados miembros iba a ser el tercero, entre otros tantos días, mientras una Unión Europea cada vez más enojada exige explicaciones sobre los retrasos en las entregas. Bruselas amenazó el lunes con imponer estrictos controles de exportación en los próximos días a las vacunas contra COVID-19 fabricadas en el bloque. La Unión, que tiene 450 millones de ciudadanos y la influencia económica y política de ser el mayor bloque comercial del mundo. Este bloque está muy por detrás de países como Israel o Gran Bretaña en la campaña de vacunación al personal sanitario y a grupos de riesgo, a pesar de tener más de 400,000 muertes confirmadas por el virus desde el inicio de la pandemia. Las demoras en las entregas planificadas de la vacuna de AstraZeneca, que se espera reciba luz verde del regulador comunitario el viernes, junto a los contratiempos en la distribución de la desarrollada por Pfizer y BioNTech, aumenta la presión sobre los países de la Unión Europea, que por cierto solicitó hoy que la compañía publique el contrato firmado con los 27, después de una entrevista del director ejecutivo del laboratorio, Pascal Soriot, al que las autoridades comunitarias acusan de haber desvelado cláusulas confidenciales. Entramos en nuestro análisis. Países que entraron en crisis sanitaria, social y económica, doctor Héctor Raúl. ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál no? ¿Cuál no? Es la pregunta. ¿Cuál no? Fíjate, José Ángel, bueno, hemos rebasado ya 100 millones de personas infectadas en el mundo y tenemos un total de 2.160.850 fallecimientos. Están afectadas 192 regiones y países en el mundo. Estoy viendo la estadística de Johns Hopkins esta mañana, es más, a este momento. Y creo que además de poder hablar de los países más afectados por la pandemia, podríamos analizar también algunos factores que en su momento generaron crisis o están generando crisis por la propia infraestructura de salud que tienen estas naciones. Sí. Y esta pandemia ha generado muchas sorpresas porque no nos hubiéramos imaginado que países como Inglaterra y en general Reino Unido
hubieran sido rebasados en su capacidad hospitalaria para atender pacientes graves con COVID. No nos hubiéramos imaginado ese mismo escenario para Francia, para Italia, que fue el segundo epicentro de la pandemia, para España, países europeos que históricamente han tenido sistemas de salud muy sólidos en lo relativo a prevención, atención para enfermedades comunes y para enfermedades complejas y, por supuesto, rehabilitación, que son, digamos, las tres fases esenciales de la atención en salud. Reino Unido hace 4 semanas dicta una medida de aislamiento total y además anticipa contundentemente que esta se extenderá hasta el mes de febrero. No sabemos si durante todo el mes o será solo a principios de febrero, pero creo que va a depender de la evolución que vaya teniendo en aquel país la pandemia. Lo hicieron precisamente, claro, por el incrementado número de contagios diarios, pero también porque vieron en alto riesgo la capacidad hospitalaria, casi saturados y en un momento dado sin oportunidad de hospitalizar a más pacientes que estuvieran teniendo requerimientos de oxígeno, por ejemplo. La misma situación ocurrió, insisto, en Italia y en Francia en un momento dado, y también dictaron medidas extremas de aislamiento social por ese motivo. Estados Unidos es el país más afectado del mundo en cuanto al número de casos y también en cuanto al número de fallecimientos. Y uno podría pensar que tiene que ver con el tamaño de la nación, más de 300 millones de personas, la población norteamericana. Sin embargo, cuando lo analizas por 100,000 habitantes en cuanto a mortalidad y cuando lo analizas de igual forma en cuanto a número de casos por 100,000 habitantes, Estados Unidos sigue ocupando primeros lugares. México ha ocupado entre el lugar 11 y el lugar número 12 de la tabla general de naciones con esta afectación, pero ahí hay que recordar un detalle, no perderlo de vista, lo hemos comentado en diversos momentos. México decidió como país adoptar un mecanismo de monitoreo de la enfermedad conocido como modelo Centinela. Así es. En el que no realiza pruebas a todas las personas con sintomatología leve o leve moderada, sí realiza pruebas a todas las personas con sintomatología grave que requieren hospitalización, pero entonces al realizar solamente pruebas al 10% de los casos leves o moderados, México tiene una estadística que es mucho menor al número real, y eso en todo momento fue aceptado por el subsecretario Hugo López-Gatell. Que en su momento nos decía, creo que eran... Por 8, probablemente. 8, exactamente. Que esos números habría que multiplicarlos por 8. Entonces, quizás ese lugar 11 o 12 en la tabla del número de personas afectadas en el mundo, las naciones afectadas en el mundo, pues estaría México en un lugar mucho más arriba que el lugar de Cuba. Y bueno, los países latinoamericanos más afectados en cuanto a números crudos de casos han sido Brasil, México, por supuesto. Colombia,
Y en cuanto a letalidad, el país más afectado, incluso en el mundo, ha sido México. Probablemente tiene que ver también con lo que acabamos de señalar, de que si no le realizas examen de laboratorio a todos o a casi todos los pacientes que han tenido sintomatología, como la letalidad se mide entre el número de las personas confirmadas, claro, entonces ahí tienes una situación más de números que posiblemente real. Y por eso estamos en una letalidad alrededor del 7 al 8%, que llegó a ser del 11 a 12%. Cierto. Entonces, México es considerado el país con mayor letalidad en el mundo, pero en parte puede ser relacionado por esa estadística, ¿no? Claro. Doctor, en los países que cayeron en este tipo de crisis, tanto sanitaria como de otras índoles, ¿qué tanto inciden? Vaya, no estamos en un programa de análisis político, pero sí tenemos que decirlo, justo decisiones políticas respecto a cómo manejar el tema de la pandemia. Y decisiones políticas, por ejemplo, en el vecino país del norte, en los Estados Unidos, donde un ahora expresidente, Donald Trump, pues minimizaba cualquier efecto, cualquier impacto de esta pandemia. Inclusive él se negaba al cierre de actividad económica, al cierre de ciudades. Lo mismo ha ocurrido en el caso de México también, algunas decisiones desde el gobierno federal que tratan de hacer menos todos estos efectos de la COVID-19. Las políticas públicas aplicadas de manera muy laxa, que al final traen estos efectos, porque en Europa sí hemos visto decisiones tajantes, por ejemplo, para el cierre completo de la actividad. Fíjate, José Ángel, que analizando este punto, yo he dividido como en 3 grandes grupos la manera de gestión de la pandemia en los diferentes países. Hubo países que al inicio de la pandemia consideraron que, dada la baja letalidad que al principio mostró la enfermedad por el orden del 2.8 a 3%, sí. Consideraron que era conveniente sí cuidar a la población de mayor riesgo, la más vulnerable, con aislamiento social, etcétera, pero al resto de la población permitirle una vida razonablemente normal y que si ocurría infección esto generaría lo que se conoce como inmunidad de rebaño, y que entonces esa inmunidad de rebaño sería equivalente a vacunación y por lo tanto podría sobrellevarse y sobreponerse en un momento dado a la pandemia. Fue el caso de Inglaterra. Así es. Pero Inglaterra muy pronto dio marcha atrás a esa decisión cuando vio que se estaba saliendo de control, sobre todo la mortalidad. Y modificaron la postura de forma inmediata. No fue el único, hubo otros países que pensaron en esa estrategia como una estrategia posible. Sí, claro. Irlanda entre ellos, si no me equivoco. Bueno, parte de Reino Unido, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sin embargo, hubo otros países y que yo en lo particular siempre consideré que era inconveniente esa primera estrategia, ese primer mecanismo de gestión de la pandemia. Otro segundo escenario de gestión de la pandemia, dicho en forma general, ¿no? Es aquel en el que los países consideraron que se podría dosificar, entre comillas, la pandemia, la evolución de la pandemia, para no ser rebasados en la capacidad de atención hospitalaria y con ello evitar muertes al poder atender en los hospitales a los pacientes graves,
aunque no se lograra cortar de tajo, acortar el periodo pandémico, pero sí dosificarlo. Y México estuvo en ese grupo de países que decidieron dosificar la pandemia. A mí me parece que también fue una estrategia inconveniente. Claro. Porque se ha convertido en una pandemia eterna, con todo lo que ha implicado desde el punto de vista sanitario, pero también económico y social. Ese alargar, ese dosificar la pandemia generó mucho cansancio en la población y el cansancio llevó a indisciplina social, así es, que ha llevado a mayor número de contagios. Y último, para luego poder desglosar, si te gusta la idea. Sí, perfecto. El tercero es el de los países que tomaron decisiones verticales. Decisiones de cierre total, con mucha vigilancia, con vigilancia del propio Estado, que en algunos momentos pareció totalitaria la decisión y a lo mejor que atentaba a derechos humanos, etcétera, pero al final de cuentas, con todo y pena, son los países que han controlado mejor la pandemia, que tuvieron menos estragos en salud, económicos y sociales. Estoy hablando de muchos países orientales. Así es. Corea del Sur, China misma, Japón, Singapur, que tienen prácticamente bajo control la enfermedad. Tres grandes grupos desde mi punto de vista, José Ángel. Pues interesante análisis que continuaremos en unos momentos, no se vaya. Todos los viernes a las 9 de la noche, Ajao, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra. El 20 de julio de 1969, para la humanidad fue un día trascendental, a tal punto que lo que había dicho hace mucho tiempo Newton lo repitió de una forma especial Neil Armstrong y dijo: este es un pequeño paso de un hombre, pero es un gran salto para la humanidad. Ajao, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, programa especializado en noticias sobre la exploración espacial, conducido por Cecil de León. Véalo todos los viernes a las 9 de la noche por TV USAC, la televisión alternativa. Continuando en coronavirus, la pandemia. La segunda dosis de Moderna puede aplicarse hasta 6 semanas después. Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud informó que la segunda dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19 puede ser administrada hasta 6 semanas después de la primera, siempre y cuando se trate de circunstancias excepcionales. Los expertos recomendaron administrar 2 dosis con un intervalo de 28 días, pero la segunda inyección puede ser postergada hasta 42 días, si existe una fuerte presencia de la enfermedad en un país y escasez de vacunas. Sin embargo, no recomienda reducir la dosis a la mitad. La vacuna de Moderna ya fue autorizada en varios países. La OMS aclaró que todavía no ha recibido la autorización para su uso de emergencia. La farmacéutica y el organismo internacional están revisando las pruebas para incluirla en el listado.
Sobre el uso en mujeres embarazadas, no se recomienda a no ser que el beneficio sobrepase los riesgos potenciales, como es el caso de trabajadoras de la salud o embarazadas con otras enfermedades. Los especialistas desaconsejan que los viajeros internacionales sean vacunados si no forman parte de un grupo de riesgo prioritario, informó Elizabeth Ortiz. Las restricciones comienzan a cansar a la población y se revelan. En algunos países de Europa ya comenzaron a cobrar factura las restricciones y confinamientos entre la población, como en Holanda, donde se han registrado disturbios y oposición a las medidas. El primer ministro holandés, Mark Rutte, calificó de violencia criminal los disturbios que convirtieron a Holanda en escenario de una batalla campal entre policías y jóvenes amotinados contra el toque de queda entre las 21 y las 4:30 horas. Esta es la primera restricción a la movilidad que se aplica contra la pandemia de coronavirus desde marzo. La policía detuvo a poco más de 150 personas durante choques entre los agentes y jóvenes. Esta es la tercera noche consecutiva de disturbios en Países Bajos. Los manifestantes aprovecharon para saquear comercios, apedrearon un hospital e incendiaron un centro de pruebas PCR. También quemaron coches y contenedores, lanzaron piedras y fuegos artificiales a los agentes, destrozaron bicicletas e interrumpieron el tráfico. Los alcaldes y los diputados han subrayado su preocupación por la nueva noche de disturbios, la tercera desde que entró en vigor el toque de queda el sábado. Por ejemplo, el alcalde de Tilburgo calificó de reprobable e inaudito el comportamiento de los jóvenes que se dieron cita en el municipio y subrayó que las tiendas afectadas pertenecen a empresarios que ya la están pasando mal por el confinamiento. La policía detuvo a 19 personas en esa ciudad, informó Rocío López Fonseca. Justo parte de lo que nos comentaba el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez acerca de cómo sí hay casos en los que ya la población se ha cansado de que deba ser llevada al confinamiento. Pero nos comentaba usted 3 escenarios distintos en el mundo de cómo se hizo frente a la pandemia. De los 3, también nos menciona que justo, el del confinamiento total, ha resultado el más efectivo. Definitivamente, José Ángel. No es ninguna buena estrategia llevar a confinamiento parcial temporalidades cortas y después, cuando empieza a verse un poco mejor la tendencia estadística, desconfinar. Y digo un poco mejor, necesita verse mucho mejor la tendencia epidémica, necesita haber no solamente un aplanamiento de las curvas epidémicas, sino una disminución real que de esa manera permita reabrir de forma progresiva primero las actividades económicas esenciales, seguir manteniendo mucha vigilancia epidemiológica. Pero mira, lo que ha ocurrido en diversos países se empiezan a observar incrementos diarios en el número de casos. Uh-huh. En el momento en que se advierte el riesgo de que va a haber saturación hospitalaria, ahí medida de confinamiento. Variable, no siempre es un confinamiento total. Así es. Empieza a aplanarse la curva y todavía no hay una tendencia real a la baja cuando desaparece el confinamiento y después ocurre de nueva cuenta que ahí va el rebrote. Uh-huh. Y a partir de ahí de nuevo un confinamiento con distintas directrices, con diferentes características, etcétera. Eso es lo que lleva al cansancio social y a no lograr un control absoluto de la pandemia. ¿Qué fue lo que hizo China? A ver, Wuhan, ciudad de 12 millones de habitantes, perteneciente a una provincia que se llama Hubei y que tiene 80 millones de habitantes. Imagínate el tamaño de una sola provincia en China, pero además con la densidad poblacional que tiene China.
Ellos toman la decisión del aislamiento social, la toman con las medidas restrictivas que eso requería en su momento, y para mayo ya no tenían casos. Claro, han ocurrido de nuevo algunos brotes que han sido cercados epidemiológicamente muy rápido, y ese cerco sanitario ha sido de tal nivel que no se les han desbordado las cosas. A estas alturas, México rebasó con mucho el número de casos de fallecimientos con respecto a China en su número de casos de contagios, o sea, no en su número de fallecimientos, exacto, de contagios. O sea, México, por ejemplo, ya tiene más fallecimientos que el número de contagios que tuvo China. China fue el epicentro. China fue el país que en su momento tuvo que aprender a vapor de esta enfermedad, desarrollar también de forma muy rápida la estructura biotecnológica para reconocer el genoma viral, para desarrollar el tipo de pruebas para detección de la enfermedad. En fin, en tiempo récord, en menos de un mes, ellos ya tenían definido el genoma viral, etcétera, ¿no? El levantamiento de hospitales en escasas 2 semanas, todo lo que en su momento recorrimos. Sí, fue uno de los países más afectados económicamente, pero, último comentario en este sentido, tomaron decisiones tan radicales que en muy corto tiempo están logrando no solo sobreponerse a la crisis sanitaria, sino también a la crisis económica. Así es. Pues un análisis que seguramente debe continuar. Doctor, por lo pronto, muchas gracias. Gracias, José Ángel. Muy Siempre amable. un gusto. Un gusto y un placer del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. A usted también, gracias. Hasta mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.